Bueno, acá estamos de nuevo, desde el búnker en el que me voy a comunicar con ustedes, un lugar aislado de la casa, que me permite, que me parece a mí mejor sonido, porque no hay tantos ruidos, tanta interferencia. Estoy lejos de la calle, en fin, hay una serie de ventajas de este lugar. Por ahí, como me recomendaban, acá mi familia hubiera sido mejor que atrás hubiera una biblioteca, pero a mí me pareció mejor que fuera un lugar donde lo que pudiera haber fuera un buen sonido, un buen audio sobre todo. Bueno, la primera parte, la idea era presentar la cátedra. En esta segunda parte, lo que me interesa sobre todo es hablar un poco de los contenidos de la materia. Antes contarles una cosa que quedó por ahí pendiente de la primera parte, que es las clases teóricas las vamos a ir subiendo los días martes, ¿sí? Los martes vamos a poner los contenidos nuevos de teoría, de las clases teóricas. Sean estos videos que vamos a subir por el canal, conferencias que seleccionemos o algún tipo de contenido escrito, digamos, de contenido que puede ser un PowerPoint o un Word, que tengamos interés en compartir con ustedes. Y los lunes vamos a contestar preguntas que vayan surgiendo en los distintos prácticos durante la semana. Hay prácticos de miércoles a viernes, o sea, la idea es que ustedes puedan ver los teóricos de los lunes o de los martes si lo subimos los martes, si prefieren los lunes, bueno, eso después lo podemos ir ajustando, pero entre lunes y martes vamos a hacer todo el trabajo de subir las clases teóricas y de contestar preguntas que surgen o que surjan en los prácticos. Entonces, la idea es que ustedes lleguen a los prácticos habiendo visto los teóricos, lo que sea que nosotros pongamos, o habiendo leído lo que sea que nosotros subamos al aula virtual. Entonces, lunes y o martes vamos a subir los contenidos de los teóricos y vamos a responder preguntas que ustedes van a tener que hacer en los prácticos y los profes de prácticos nos van a pasar a nosotros. Muy bien. Digo nosotros, como les decía hace un rato, porque los teóricos los compartimos Leandro Paolici y yo. Bueno, respecto al contenido de la materia. Esta es una materia, como suelo decir, bastante complicada y que requiere de un seguimiento eh, eh, bastante minucioso. ¿Por qué? Porque lo que tratamos centralmente acá es del problema del método científico, es decir, de bajo qué condiciones un determinado conocimiento puede, digamos así, establecerse como científico y en qué medida se diferencia de otros tipos de conocimiento, si pensamos que no hay solamente conocimiento científico, sino que existe un conocimiento artístico, político, ideológico, religioso, etc. Ahora bien, nuestra época y este momento, esta crisis que estamos atravesando, lo corrobora. El conocimiento científico tiene un reconocimiento justamente, un impacto público verdaderamente superior. Es decir, por ejemplo, ahora todos estamos esperando qué va a pasar cuando Alberto salga del comité de expertos, como se le llama. ¿Sí? Uno podría analizar la pandemia desde distintas perspectivas y quizás en otro momento del mundo occidental, ¿sí? Se podría haber analizado, por ejemplo, con criterios religiosos la pandemia o con criterios ideológicos. No falta quien dice, por ejemplo, que esta pandemia se debe al desarrollo del neoliberalismo, supongamos. Es otra discusión, no quiero entrar ahí. Lo que quiero simplemente es mostrar que hay distintos regímenes de discurso. Bueno, acá nos encargamos de un régimen de discurso específico, que es el discurso científico, y lo que analizamos es bajo qué condiciones una teoría o un texto es una teoría científica o no lo es, y qué relaciones tiene con los otros tipos de discursos. Por ejemplo, con la ideología, con la política, ¿sí? Con el arte, con la religión, con otras formas de conocimiento. La primera parte de la materia trata sobre el método científico en términos generales. ¿Qué quiero decir en términos generales? Quiero decir, el método científico o las ciencias sociales que surgieron son bastante novedosas como tales, como ciencias sociales, o sea, problemas sociales existen desde que tenemos idea en Occidente, ¿no? O sea, problemas acerca de qué es la justicia social, qué es el buen gobierno, qué es la libertad, ¿sí? Eso viene desde los presocráticos, ¿sí? O sea, siempre en el conocimiento que tenemos de Occidente, problemas sociales hubo. Ahora, la forma de responder a esos problemas fue siempre o filosófica o religiosa, ¿sí? O política, pero la pregunta científica por lo social, ¿sí? Es una pregunta relativamente nueva, es una pregunta del siglo XIX.
digamos, dentro del conocimiento humano, o por lo menos del conocimiento occidental, más que humano, es una pregunta relativamente nueva. Para decirlo de una manera exagerada pero gráfica, la pregunta de las ciencias sociales, o la pregunta que funda las ciencias sociales, es la pregunta acerca de cómo podemos explicar la revolución con las mismas herramientas y los mismos métodos con que explicamos la fotosíntesis. ¿Sí? Eso que parece bastante loco, en realidad así planteado, es en rigor el origen de la ciencia social. Es la pregunta por la explicación de la sociedad, o de distintas dimensiones de la sociedad, aspectos culturales, aspectos políticos, aspectos educativos, etc., con las herramientas de las ciencias empíricas, es decir, de las ciencias que se habían desarrollado previamente, como las ciencias naturales, por ejemplo. Por eso digo la relación entre la fotosíntesis y la revolución, ¿no? Esa pregunta, la constitución de un objeto, sociedad, como un objeto de ciencia, un objeto observable, intervenible, ¿sí? Un objeto controlable, un objeto explicable, ¿sí? Es todo un aparato conceptual y requiere toda una serie de discusiones que nosotros vamos a trabajar dentro de la materia. Es decir, hay una primera línea de la materia que incorpora aspectos lógicos, lingüísticos, filosóficos, por eso la materia requiere irla siguiendo con detalle para ir, digamos, transitando el conocimiento de esos conceptos de una manera progresiva, porque si todo eso de golpe es muy difícil de comprender, a veces es difícil también de manera progresiva, pero bueno, esperamos poder acompañar para que sea bastante más inteligible. Es decir, esa primera dimensión, la dimensión que tiene que ver con el método científico, es una discusión que, digamos, que incorpora el debate sobre las ciencias empíricas en general, ¿no? Es decir, las ciencias que nos hablan sobre una realidad existente, que nos informan algo que podemos observar, a diferencia, por ejemplo, de las ciencias formales, como la lógica o la matemática, que son ciencias que no tienen referencia, digamos así. Dentro de ese debate sobre las ciencias empíricas, o qué es la ciencia empírica, lo van a empezar a ver a partir de ya la semana que viene. Después hay otro problema que trata la materia, un segundo orden de problemas que trata la materia, son tres, en realidad, que me interesa señalar en esta primera aproximación. Un segundo orden de problema que trata la materia es el específico de las ciencias sociales, ¿no? El primero es las ciencias empíricas en general, el debate sobre el método científico, que es un debate que recorre todo el siglo XX, ¿no? A partir de cierta especificidad metodológica que tienen las ciencias sociales, sobre todo a partir de uno de los tres grandes fundadores, ¿no?, de las ciencias sociales, Durkheim, Marx y Weber, como suele mencionarse, más que nada a partir de las reflexiones metodológicas de Max Weber, es que aparece un problema que tenemos los que hacemos ciencias sociales, diferente al que tienen los que hacen ciencias naturales, por ejemplo, que es el problema de lo que Weber llama el sentido subjetivo de la acción. Es decir, la diferencia central entre tratar con el objeto sociedad y tratar con el objeto naturaleza, digamos, o tratar con el objeto fotosíntesis, es que los actores humanos, que es, según Weber, la unidad desde la que debe partir la ciencia social, la acción humana siempre tiene la capacidad de actuar de otra manera. Es decir, la acción humana es estratégica. Puede seguir distintos cursos de acción. No cualquier curso de acción, pero sí distintos cursos de acción, ¿sí? Siempre el actor humano puede haber actuado de otra manera, como dice otro de los autores que trabajamos acá, que se llaman Tony Giddens, ¿no? En cambio, la molécula no, digamos. Que nosotros sepamos, la molécula ni habla ni sigue ninguna estrategia, ¿sí? Es decir, es más, podemos predecir la acción o el comportamiento, digamos así, más que la acción de una molécula o de un átomo, pero es muy difícil predecir el comportamiento humano, el comportamiento social. Con lo cual, ahí tenemos un segundo problema, que es el de la realidad social y de cómo podemos comprender la acción humana. En ese contexto, digamos, hay una serie de aproximaciones a la problemática de lo que se llama la hermenéutica de la acción, es decir, la comprensión de la acción, no solamente la explicación, sino la comprensión de por qué determinados actores en ciertas condiciones actúan de algunas maneras, sino de otras. Esta idea de que la acción humana en última instancia es contingente, es decir, no está determinada por el sistema social, esto no quiere decir que no existan estructuras sociales. Lo que quiere decir es que
condicionan pero no determinan a la acción humana, significa que tenemos que introducir un aspecto metodológico nuevo que es la comprensión de la acción, lo que Weber llamaba el sentido subjetivo. Esa cuestión de la sociología comprensiva o del comprensivismo es la segunda dimensión de la problemática de la materia. Es decir, la realidad social es una realidad constituida por actores humanos que tienen capacidad de actuar de distintas maneras, a diferencia de la realidad natural. Ahora bien, tercer aspecto. Si esto es así, si los actores humanos pueden actuar de distintas maneras, entonces lo que hacemos nosotros cuando hacemos ciencias sociales puede influir en esa acción de esos actores. Es decir, cuando hacemos ciencias sociales, y si el anterior era, podemos llamarlo el problema de Weber, digamos, el del sentido subjetivo, este es el problema de Marx. Es decir, ¿cómo y en qué medida las ciencias sociales pueden contribuir a la emancipación humana o a la dominación humana? Marx entendió y le llamó teoría crítica a su propia teoría social porque él consideraba que la realidad, que solamente esa teoría iba a poderse realizar como tal en la medida en que transformara la praxis, en que contribuyera a la transformación de las prácticas, es decir, en que contribuyera a la conciencia del proletariado y a la revolución, a la transformación de sus condiciones de vida, a sus condiciones de sometimiento. Ese es un problema que seguimos teniendo, aún hoy, digamos. El problema de Marx nos llega hasta hoy. Es decir, ¿en qué medida cuando hacemos ciencias sociales, sea para estudiar cuestiones de educación, cuestiones de sociología, cuestiones de ciencia política, ¿sí? Cuestiones de antropología, la rama de la ciencia social que ustedes quieran, siempre nos aparece la pregunta de en qué medida eso que estamos haciendo puede contribuir a mejorar las condiciones de existencia, ¿sí? O a distorsionar las condiciones de existencia de esos sujetos de los que estamos hablando, de los que estamos pensando. Con lo cual, este tercer aspecto es el problema de lo que llamamos el problema de la crítica. Ahí tenemos dos grandes autores del siglo XX, pero que obviamente su horizonte de pensamiento llega hasta hoy, que son Jürgen Habermas, heredero de la tradición de la Escuela de Frankfurt, ya vamos a ver qué es todo eso, y Michel Foucault. Entonces, resumiendo, la materia tiene tres grandes dimensiones. Una problemática, que es la que vamos a ver más que nada al principio, que es la cuestión del método científico. ¿Sí? El método científico para las ciencias empíricas, porque las ciencias sociales son ciencias empíricas que surgen dentro del horizonte que trazan sus hermanas mayores, ¿sí? Las ciencias naturales, sobre todo. La física aplicada. Segundo problema, ¿cómo se hace ciencia con un objeto que es diferente al objeto naturaleza? ¿Por qué? Porque es un objeto que es capaz de transformarse a sí mismo, de reflexionar sobre sí mismo. Tercer problema. ¿En qué medida eso que llamamos ciencias sociales, esa producción de conocimiento científico sobre la realidad social, puede contribuir a mejorar las condiciones de existencia, a transformar esas condiciones de existencia o a perturbar esas condiciones de existencia, esa realidad de la que hablamos? ¿Sí? Eso es un poco las problemáticas alrededor de las cuales se articula la materia. El método científico en ciencias sociales y el problema de la crítica. Nos vemos el próximo lunes o martes y estaremos subiendo la parte que tiene que ver con el método hipotético deductivo, o para decirlo de una manera más específica y más precisa, de acuerdo a como lo planteó el propio autor del que hablo, que se llama Karl Popper, el método deductivo de contrastar. Bueno, hasta la próxima. Bienvenidos y bienvenidas.